¿Fernando Casanova está realmente excomulgado de la iglesia o no? Hola, hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el padre Byron. Últimamente se ha llenado el internet de publicaciones al respecto de Fernando Casanova por unas palabras que tuiteó o que puso en esta plataforma que ahora se llama X al respecto de los sacramentos, diciendo que solamente existen 2 sacramentos y que los otros pues son una invención de manipulación de control. Bien, esto que ha dicho es gravísimo, es tremendamente fuerte, que como ha dicho el Concilio de Trento en el Canon 1 de la sesión 7 sobre los sacramentos, si alguno dijere que los sacramentos de la nueva ley no fueron todos instituidos por Jesucristo nuestro Señor, o que son más o menos que 7, es a saber, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, extrema unción, orden sagrado y matrimonio, o también que alguno de estos 7 no es sacramento con toda verdad y propiedad, sea excomulgado. Sumado a esto tiene un historial de muchas publicaciones en las que demuestra su adversión a ciertas cuestiones del pontificado actual. Para abordar este tema quiero tratar 2 puntos. Claros, precisos y pienso que rápido, porque he visto que en internet hay videos que duran muchísimo tiempo y como que no van a la esencia de eso que está ocurriendo. Primero vamos a hacer distinciones. Y el segundo punto tratará ya concretamente, ¿Fernando Casanova está excomulgado de la Iglesia Católica? Comencemos entonces con las distinciones. De lo que se le acusa a Fernando Casanova es de cometer un pecado, un delito de herejía. ¿Qué significa esto? Que ha ido contra una verdad que debe ser creída obligatoriamente por todos los católicos para llamarse realmente católicos. Anteriormente, Fernando Casanova, como he dicho antes, había manifestado algunas objeciones o algunos puntos de vista o algunas afirmaciones fuertes y otras muy fuertes en contra del pontificado actual. Esto se puede catalogar como herejía mientras él no vaya en contra de una verdad divinamente revelada y enseñada por la autoridad de la Iglesia. Distingamos, mientras él no vaya en contra de una verdad divinamente revelada y enseñada por la autoridad de la Iglesia, él puede estar dentro de una especie de rebeldía, en una especie a veces también de difamación, podría ser también el caso, contra el romano pontífice o contra las autoridades competentes, pero esto no le hace entrar en herejía. Atención con esto. Por ejemplo, les indico rápidamente el Código de Derecho Canónico para que entiendan lo que les estoy diciendo. Canon 1373 dice: quien suscita públicamente la aversión o el odio contra la sede apostólica o el ordinario, a causa de algún acto del oficio o del cargo eclesiástico, o induce a desobedecerlos, debe ser castigado con entredicho o con otras penas justas. Eso está dentro de los delitos contra las autoridades eclesiásticas y el ejercicio de los cargos. Este canon, aunque tiene sus matices, sin embargo, habla ya de aquellas personas que se encuentran en esa especie de aversión y de odio, y no los coloca en situación de herejía, ¿sí? Son objeto de algún castigo o de alguna pena justa de parte de la Iglesia, sí, pero no significa que es un hereje y en consecuencia no significa que está excomulgado. Lo que sucede con Fernando Casanova es que no solamente ha manifestado una aversión, sino que ahora con esta última publicación ha dicho algo que va en contra de una verdad que debe ser creída. Y como dice el Canon 751, se llama herejía la negación pertinaz, después de recibido el bautismo, es decir, tiene que ser un fiel católico, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma. Esta negación de una verdad que debe ser creída con fe divina y católica es lo que lleva a la herejía. En este caso, Fernando Casanova ha manifestado algo que materialmente, sus palabras, lo que él ha escrito allí, es una herejía. Sin embargo, para determinar que él es un hereje, no solamente él tiene que decir algo que vaya en contra de una fe divina y católica que debe creer.
Ya lo explico a continuación. Solamente permítanme mostrarles el canon 1364 que habla de la pena en el caso de que Fernando Casanova sea un hereje real, ¿no? El apóstata de la fe, en este caso el hereje o el cismático, incurren en excomunión late sententiae, es decir, que por el acto mismo realizado, esta persona pues queda excomulgada de la Iglesia Católica. ¿Qué pasa con Fernando Casanova? Fernando Casanova ha escrito esto. Esto materialmente es una herejía, pero los canonistas hacen distinciones. Si ustedes se recuerdan, hace un momento leíamos que debería ser una herejía cuando uno está en el error de manera pertinaz. Pertinaz, es decir, obstinado. Que uno diga, sé que estoy yendo en contra de una verdad de fe divina, estoy yendo en contra de la autoridad eclesiástica que me está exigiendo creer en esto para ser católico, sé que estoy en esta situación y me obstino en ello. Entonces no es solamente decir una herejía, porque quizá alguno de nosotros en algún momento hemos dicho una herejía. Quizá en alguna predicación, quizá en una conversación dijiste algo y luego dijiste, ahora me enteré de que no ha sido así. O dije mal, yo pensaba otra cosa y dije algo distinto. Entonces los canonistas, hacen distinciones entre herejías materiales, formales, inclusive hay de talante accidental, hay de talante, por ejemplo, oculto, hay algo que se llama interno, externo o interno y externo. Y esto denota pues que no es tan fácil determinar esta persona es hereje. El Código de Derecho Canónico lo resume muy sencillamente, solamente poniendo esta negación pertinaz o esta duda pertinaz, obstinada. Pero claro, el canonista o la autoridad competente tiene que realizar un proceso para determinar si es que esto realmente ha sido una excomunión late sententiae por el momento en el que él ha cometido la herejía que se suele llamar formal, ¿sí? Una herejía de hecho real. Si se dan cuenta, hay muchos matices. Muchas personas que me están viendo son personas sencillas. No voy a ponerme aquí a explicar, quizá ni yo mismo tengo la competencia para describir uno por uno los detalles o los matices que hay dentro del estudio para todo un proceso para determinar que alguien ha sido hereje, ¿no? En el momento que ha realizado esto que se llama formalmente herejía, ¿no? Entonces lo que pretendo con este primer punto es hacer pequeñas distinciones básicas, sencillas, para que entendamos todos de que no es que solamente alguien dice algo en contra del Papa y ya es hereje. Tiene que ser, como he mencionado, contra una verdad divina y católica y que se vaya en contra, evidentemente, de la autoridad de la Iglesia que le pide que permanezca en esta verdad o si no, ya no es católico. Insisto, ustedes se dan cuenta, no es tan sencillo, hay muchos matices y entonces los expertos pues realizan una investigación sobre los casos que se presentan de posibles herejías. Y digamos entonces que hay posturas de aversión, posturas a veces de odio, hay posturas a veces de difamación, hay posturas de herejías materiales, hay posturas de herejías formales y solamente esta última, la herejía formal, cuando es real, es decir, que el pensamiento y sus palabras declaran algo en contra de una verdad de fe divinamente revelada y católica y que la persona sabe que se va en contra de la autoridad de la Iglesia, esta es la herejía real, de la cual dice el Código de Derecho Canónico que es una negación pertinaz. Así llegamos al segundo punto. ¿Fernando Casanova está o no está excomulgado de la Iglesia Católica? Fernando Casanova está en una situación, a mi consideración, y aquí entran muchas opiniones, en la que no veo claro si es que ha cometido una herejía formal de hecho, ¿no? ¿Por qué? Escribe algo, luego de unas horas lo borra. ¿Qué hay allí? ¿Qué hay detrás? Quizá tiene problemas psicológicos, quizá tiene algún vicio que le lleva a salirse de sus cabales y a escribir cosas. Quizá no es que dude de esta verdad de fe, sino que está probando a la gente
escribiendo cosas a ver qué dice o algo parecido. Es muy complicado. Por esto, ya que para que haya una herejía formal, la persona tiene que permanecer contumazmente en ese error y de alguna manera, digamos así, de forma práctica, argumentar, ¿sí? No sabemos claramente qué está pasando allí detrás. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros como católicos? Pues dejar esto a la autoridad competente. La autoridad competente tendrá que realizar una investigación al respecto. Por ejemplo, llamará a Fernando Casanova y le dirá, hay un proceso en su contra en el cual se presume que usted ha cometido herejía o que al parecer hay ciertos indicios de aquello. Y entonces comienza todo un proceso y él tiene que declarar, tendría que ser dócil también a aquello. Si es que él, por ejemplo, como el obispo Vigano dice, no, yo no quiero saber nada, absolutamente nada, yo no acepto la autoridad de la iglesia, ya estaría entrando más bien en cisma. Pero si en cambio él acepta la autoridad de la iglesia, se acerca, y en ese proceso se determina que él cometió errores y que ha sido imprudencias, y la autoridad competente hace todo el proceso, en el caso de que lo haga, porque a veces inclusive hasta hay quienes dicen herejías y que son herejes formales y que la iglesia no ha llevado ningún proceso. En el caso de que esa persona, Fernando Casanova, tenga este proceso, comience la investigación, ¿quién va a declarar esto? La iglesia. El ordinario del lugar va a determinar si él es un hereje. Y entonces, desde el momento en el que se identifica que él cometió la herejía, desde ese momento ya estaba excomulgado, ¿sí? No es que en ese momento recién está excomulgado, sino que se declara que ya había sido excomulgado en el momento que cometió ese pecado de herejía. En conclusión, no podemos ir por allí diciendo él está excomulgado. Eso le compete a la autoridad de la iglesia. Uno puede tener opiniones, sí, uno puede decir, a mi parecer, yo creo que sí. Yo creo que sí, él ya debe estar excomulgado porque hizo esto de aquí, esto de acá, pero son opiniones. No podemos determinar nada hasta que la iglesia lo haga. Inclusive, eso es un proceso jurídico, canónico. Aunque si él realmente ya cometió la herejía formal, como lo he explicado antes, él ya está en ese momento excomulgado. Sin embargo, no podemos nosotros declararlo. Hay que esperar a que la iglesia lo haga. Y cuando lo hace, pues uno ya entiende lo que yo sospechaba ha sido verdad. Él ya había cometido herejía formal. Ya estaba excomulgado de la iglesia. O quizá me sorprende y digo, no ha sido así. La iglesia ha determinado que no ha sido una herejía formal, porque estaba pasando por esto o esto otro y aquello. En conclusión, oremos. Pidamos al Señor por este hermano nuestro. Pidamos al Señor que le ilumine. Está pasando por una situación difícil, eso está clarísimo. Oremos por él. Pero no vayamos por allí excomulgando como si nosotros fuésemos la autoridad que tiene que hacerlo. Opiniones lícitas. Pueden tener opiniones por allí. Pero declaraciones, eso solamente le compete a la iglesia. Sobre todo en este caso que no se ve claramente. Si alguien dice, no, para mí es clarísimo, pues es una opinión. ¿Qué pasó con las hermanas Clarisas de Belorado? Ellas cometieron pecado de cisma. Y yo sí dije públicamente, ya están excomulgadas. ¿Por qué? Porque su cisma fue pertinaz, fue contumaz. Ellas inclusive reiteran que no creen en el Papa Francisco. Entonces ahí sí es algo clarísimo para todos. Si Fernando Casanova, por ejemplo, hace un video y comienza a explicar por qué él solamente cree en 2 sacramentos y no en los 7, entonces allí ya estaría claro para todos, está excomulgado. Pero en esta situación, no sé, ¿cómo es eso? Que escribe algo y luego elimina qué hay allá detrás. Oremos, pidamos al Señor y confiemos en que la iglesia asuma lo que tenga que asumir para esclarecer esto y que Fernando Casanova no perjudique a los sencillos, a los pequeños en la fe, que con estas situaciones solamente quedan extrañados y a veces hasta confundidos. Vamos a pedir a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, por él, por Fernando Casanova y por todos los que están pasando por situaciones parecidas, que puedan encontrar
paz, serenidad, la luz de Dios, para que se esfuercen de no romper con la iglesia y permanezcan en ella, que es nuestra madre. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.